del tipo de rol, del tipo de rol que se desarrolla cuando se trabaja en estos ámbitos. Eh, por eso el flyer hablaba de un campo en construcción, ¿no? Hay mucho para decir, hay mucho para hacer, habría mucho para legislar, habría mucho para articular entre diferentes políticas públicas, entre diferentes actores sociales, y eso genera una gran perspectiva de fortalecimiento del campo. Hoy van a estar acompañándonos 3 personas que saben de esto, que han estado transitando esos espacios. Eh, Así que para nosotros es un gusto enorme este y el de noviembre que también está planificado. Eh, Son más disciplinares, son un diálogo inicialmente más disciplinar porque todavía entendemos que tenemos que poder mirarnos entre nosotros y entender el vínculo entre el trabajo social y el fútbol formativo. Posiblemente el año que viene estemos en condiciones de abrir a otras disciplinas y y a abordajes más integrales también. Así que este es un primer pasito que damos con muchísima alegría, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de consolidar. Así que le agradezco a Diego y al resto, a Claudia, a Gustavo, que van a ser quienes nos acompañan hoy, por la disponibilidad de pensar este espacio, de ponerle palabra, de ponerle reflexión y de empezar a abrir este caminito, posiblemente abierto en otros lados, a abrirlo por lo menos dentro de lo que es nuestro espacio de trabajo social de la UBA, que era un espacio vacante. Así que, bueno, muy contentos, muy contentas, con mucha expectativa y bueno, que empiece nomás. Bueno, muy bien. Gracias, Soraya, por la oportunidad y brindar este espacio que lo consideramos importante dentro del colectivo profesional. Estructuramos este primer conversatorio. Voy a empezar un poco a presentar el campo de intervención que representa el fútbol formativo. Luego va a continuar Claudia Quietino, que trabaja en Boca Juniors, con socializaciones diferenciadas, ¿no? Un poco las características de la socialización de cierto grupo de pibes, niños y adolescentes que transitan por algún espacio de una institución deportiva. Y por último, Gustavo Kalkman va a estar abordando las estrategias de intervención más concretas en su experiencia en el Club Atlético Lanús. Y finalmente, bueno, la compañera Sofía Lamprópulos va a estar recogiendo las dudas, consultas, comentarios para tener un breve cierre a partir de estos disparadores y bueno, y poder concluir el primer conversatorio. De esa manera vamos a dar pie. Así que bueno, voy a compartir pantalla y arrancamos. Bien, se está viendo, ¿verdad? Ya se Sí, ahora abrió. se ve. Sí, lo pueden ver, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, esto que decía y adelantaba Soraya, el fútbol formativo como un campo de intervención que está en construcción, que de algún modo se está instituyendo un rol profesional y vamos a ver de qué se trata el fútbol formativo, que lo podemos incluir dentro de lo que es el ámbito deportivo, pero que tiene sus particularidades. Eh, Primero quería remarcar esto de pensar en el alto rendimiento deportivo y cuando hablamos de alto rendimiento deportivo hablamos de diversas disciplinas que trabajan el máximo nivel de competencia, entre ellas el ciclismo, el handball, el hockey, el vóley, natación, bueno, deportes acuáticos, waterpolo, tenis, y vemos que hay deportes individuales, deportes grupales, deportes que tienen reglamentos diversos, características diferentes, digo, bueno, pero el punto en común de estas prácticas deportivas tiene que ver y tiene vínculo con el máximo nivel de competencia. En Argentina contamos con lo que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, conocido como el CENAR, que es el lugar donde los deportistas de alto rendimiento realizan sus entrenamientos y se preparan fundamentalmente para lo que son los Juegos Olímpicos. Esto como un paraguas de lo que representa el alto rendimiento deportivo. Y ahora vamos a tratar de enfocarnos en el fútbol formativo y bueno, ¿de qué hablamos, no? Cuando nos referimos al fútbol formativo,
considerando que la práctica del fútbol tiene otros condimentos, ya sea porque es un deporte masivo, ya sea por la popularidad que alcanza. Basta con pensar la movilización que se efectuó después de la consagración del último campeonato mundial de fútbol masculino. Digo, es mucho más que un deporte, para algunos el deporte predilecto nacional, y entonces dentro del fútbol general vamos a encontrarnos con el fútbol formativo. El fútbol formativo está representado por el fútbol infantil. El fútbol infantil parte de los 6 y va hasta los 13 años. eh, y también tenemos categorías que son preinfantiles y categorías que son promocionales que no compiten, que este año sería la categoría 2007 y 2008. Estamos hablando de chicos de 5 y 6 años, ¿no? Que están en categorías eh, promocionales y que se van incorporando a las preinfantiles para luego hacer su recorrido por el fútbol infantil. Acá de alguna manera ya estamos viendo una especialización temprana, ¿no? Digamos, cómo de algún modo estos pibes ya van enfocándose únicamente en la práctica del fútbol. Luego tenemos lo que es el fútbol juvenil, lo que conocemos como novena, octava, séptima, que son divisionales, sexta, quinta, cuarta, la reserva, y bueno, después está el plantel profesional, ¿no? Entonces tenemos el fútbol infantil, que es una etapa del fútbol formativo que va de niños de 6 a 13 años, y después tenemos el fútbol juvenil que abarca de 14 a 20 años. Los clubes cuentan con pensiones y acá vemos que el círculo de la pensión toca el fútbol infantil y el fútbol juvenil. ¿Por qué? Porque hay jugadores que provienen de distintos orígenes, ya sea de alguna provincia de nuestro país o del interior, o ya sean jugadores que habitan el conurbano bonaerense o algún lugar que por algún motivo impide que la práctica deportiva se pueda llevar con total frecuencia, es ahí cuando los clubes intervienen y seleccionan a sus jugadores para que estén dentro de una pensión deportiva. Esta pensión deportiva tiene la particularidad en Argentina que no tiene regulación. O sea, si pensamos que los jugadores que están en estos lugares, no, que son niños y adolescentes, no tienen regulación, estamos hablando de un espacio que hay mucho por construir o mucho por repensar o mucho por trabajar. Después, para hacer alguna diferenciación con los clubes de barrios. Los clubes de barrios en algún punto están más orientados a lo que es el deporte recreativo o el deporte inclusivo y también es una instancia previa a lo que es el fútbol infanto-juvenil. Digamos que también los clubes de barrios van nutriendo estas categorías de los distintos clubes en aquellos pibes que se están proyectando para el alto rendimiento. Pero tiene diferenciaciones con lo que es el fútbol formativo. Por supuesto, y ni que hablar con el fútbol profesional, que ya es otra órbita. Y después también tenemos el fútbol femenino, que vamos a hacer vamos a abrir un paréntesis y decir que, bueno, el fútbol femenino se profesionalizó en el año 2019, casi 90 años después que el fútbol masculino, si consideramos que fue en la década del 30 del siglo pasado, la profesionalización del fútbol masculino, la profesionalización del fútbol femenino llegó en el 2019 y esto habilitó una estructura también en las formativas, que no tiene que ver con esta que acabo de describir, sino que está organizado como sub-16 y sub-14, digamos, como un principio de empezar a pensar en un formato institucional desde los clubes a partir de estas dos categorías, sub-16 y sub-14. Bueno, voy a hacer un pasaje rápido, así no perdemos tanto tiempo en estas cuestiones. Y retomando lo que tiene que ver con las residencias, y traje acá un concepto de Goffman, que son instituciones totales, y si nosotros vemos las características que aporta el autor, tranquilamente podríamos
vincularla con una pensión del fútbol, ¿no? Dice, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. Cada etapa de la vida diaria de un miembro de estas instituciones se lleva a cabo en compañía de un gran número de otros, con el mismo tratamiento y para hacer juntos las mismas cosas. Digo, son cuestiones que están atravesando hoy a los niños y adolescentes que están transitando por una pensión de fútbol, ¿no? Entonces acá es cuando surge la pregunta de pensar, bueno, estos pibes están institucionalizados, ¿no? Y ahí cuál es el rol del Estado, ya sea nacional, provincial, municipal. eh, Después lo vamos a retomar en el próximo encuentro, por ahí analizando y evaluando algunos proyectos de ley que fueron intentos por regular estos espacios, que todavía están ahí como en disputa o en veremos o por tratarse, ¿no? Bien, recuperamos un relevamiento que se hizo en el año 2019, cuando la Asociación del Fútbol Argentino firmó un convenio con lo que fue la Superliga Argentina de Fútbol y que se encargó de la organización del torneo de primera división, y en esa organización que tuvo también propuso un relevamiento de las pensiones de los equipos de primera división. Y este es un poco el único dato oficial que tenemos de las pensiones de los equipos de primera división. Y acá hacemos una aclaración que tiene que ver con que en el año 2018, bueno, tomó estado público y alcanzó a las agendas públicas lo que fueron las denuncias por abuso sexual en algunos espacios de pensiones deportivas. El club que denunció fue, por supuesto, el Club Atlético Independiente, pero se trató de una red que implicó a otros clubes. Entonces, creo que ahí se da un punto de inflexión en el año 2018, y no es casual que al año siguiente se haga un relevamiento de estos espacios donde transitan niños y adolescentes. También se da en el año 2019 que la FIFA, que es la federación que nuclea a las grandes federaciones de fútbol de todo el mundo, también lanzó un manual de herramientas que se llama FIFA Guardians, con el objetivo de salvaguardar las infancias. Y al año siguiente la Conmebol, que es el organismo que nuclea las asociaciones de la región, como es la Asociación del Fútbol Argentino, también lanzó un manual que pregona la atención integral en las juveniles y destaca algunas dimensiones que hasta entonces no habían sido consideradas. Una es la dimensión social, otra es la dimensión cultural y otra es la dimensión habitacional. Digo, tiene una mirada bastante más amplia respecto a la formación. Pero esto se da a partir de este proceso que estamos detallando. ¿Qué dice el relevamiento del año 2019? Que estos son en porcentajes de las 24 pensiones que se relevaron, la cantidad de jugadores juveniles y la cantidad de jugadores infantiles que estaban viviendo en una pensión de clubes de primera división. Fíjense que la mayoría pertenece al mundo juvenil. Y acá, bueno, nos vamos a dar cuenta porque cuando hablamos de un campo de intervención en construcción, tiene que ver porque no fue explorado con profundidad por nuestro, bueno, colectivo, por nuestras expertices como trabajadores sociales. Y bueno, el relevamiento indicó que solo 6 clubes contaban en sus pensiones con un o una trabajadora social. Ahí vemos un poco la diferenciación con la psicología, que tiene algunos años de antelación en el trabajo en el fútbol formativo y también en el fútbol profesional, sobre todo en la experiencia de José Peckerman en las selecciones juveniles, con la figura de Marcelo Roffé, que es uno de los pioneros en la psicología deportiva. Entonces acá vemos cómo esto se fue dando. Algunas conclusiones que dejó el informe
que también, de alguna manera, dan cuenta de estos espacios y de las problemáticas que hay en estos lugares, ¿no? Sin identificar cuáles eran, bueno, esto es textual, ¿eh? Una pensión tenía 2 baños, 2 inodores y una ducha para 22 jóvenes. Se observaron habitaciones que no estaban acordes a la cantidad de jóvenes, por ejemplo, una habitación de jugadores a prueba con 16 camas. Algunos encargados no contaban con datos relevantes de los jóvenes ni contacto de los padres. En un caso, la persona a cargo del turno no pudo responder si siquiera cuántos jóvenes había en la pensión. Digo, esto es textual y está en el informe que publicó esta Superliga de Fútbol. Bien, y acá quiero ingresar un poco y compartir una diapositiva que utilicé en una capacitación con entrenadores de fútbol, ¿no? Esto de cuánto tiempo compartían con los pibes ellos y bueno, y sacamos la cuenta y el porcentaje era un 12% que es lo que ocupa el entrenamiento. Ahora, hay un 88% del día que desconocían por completo de la vida de esa persona. Con lo cual, ciertas frases que estaban naturalizadas, por ejemplo, llegó tarde a entrenar porque es Aragán, faltó a la escuela porque no quiere estudiar. Bueno, hay un sinfín de frases y de posturas de ciertos entrenadores que naturalizan sin saber qué es lo que está pasando con ese jugador. Y con esto, para cerrar, es lo que intento traer, que nuestro rol se va instituyendo en esto de poder situar al sujeto en su contexto, ¿no? Fíjense cómo de alguna manera todas las cuestiones que atraviesan a ese niño y adolescente, que tienen que ver con su cultura de origen, costumbres, identidad, hábitos, prácticas, su entorno familiar, de amistad, su historia, su composición, su reproducción material, las presiones que tiene, los mandatos, el acceso a los servicios, su barrio, su infraestructura, bueno, un sinfín de dimensiones que atraviesan a este niño y adolescente y que de alguna manera poder reconstruirlas es generar información para poder acompañar un proyecto de alto rendimiento a partir de una perspectiva de género. Considero que no es incompatible el alto rendimiento con una perspectiva de abordaje fundamentada en los derechos. Bueno, hasta acá llegamos y no voy a insumir más tiempo y le voy a pasar, voy a dejar de compartir, le voy a pasar la palabra a Claudia Quietino y le voy a reproducir su PowerPoint. Bueno, Claudia, ahí si lo estás viendo, Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, una alegría encontrarnos en este espacio. Les cuento, yo trabajo en el Club Boca Juniors desde el 2005 y desde el 2008 dentro de la pensión coordinando con una colega, la licenciada Ana Soletic, el área del soporte educativo que tienen los jugadores infantiles y juveniles todos del club. Si podés pasar la siguiente, Diego, yo titulé este tiempito para charlar con ustedes relacionado con los cuerpos como territorios en disputas. Quisiera contarles un poco por qué, porque en realidad aparecen las vidas de estos niños y adolescentes como cuerpos que deben de rendir más, mejor, y que sus socializaciones van a estar marcadas casi exclusivamente por el fútbol. Y ahora traigo un poquito por qué. También quisiera traer algunas cuestiones que tienen que ver cómo es
digamos, lo que yo observo de la inserción del trabajo social dentro del fútbol, que a diferencia de otras prácticas profesionales, eh, generalmente la convocatoria ha sido hecha por otras profesiones como medicina, psicología, que ya tienen legitimado su espacio de poder y de trabajo, porque cuidan la salud del futbolista, ¿no? O porque mejoran el rendimiento grupal o porque van a poder hacer una determinada dinámica grupal para mejorar la comunicación y que el equipo funcione, ¿sí? Y en líneas generales ha tenido que ver con situaciones que desbordan los saberes, los conocimientos de otras profesiones relacionadas con temáticas de las violencias domésticas, de las violencias barriales, de las paternidades adolescentes, etcétera, ¿sí? Y digamos, para tomar en cuenta para poder hacer una buena evaluación de cuál es esta inserción, o digamos cómo viene el pedido, se suman no solo, ahora vamos a ver actores del grupo doméstico, sino también otros actores como son en los últimos 10 años los representantes, captadores, que tienen un alto impacto en el fútbol juvenil y que también son cuestiones que se invisibilizan. Poco estos ítems que traigo, los traigo para, digamos, estas cuestiones que se invisibilizan, que no se miran o que no se toman en cuenta y que sí van a hacer impacto sobre las evaluaciones de esta situación. Si podés pasar la otra. ¿Qué va a pasar acá? Estos niños y adolescentes, pero sobre todo los adolescentes, su cuerpo es tomado como una máquina, ¿sí? Para el fútbol. Deben de rendir más, no deben de quejarse, deben de correr más, deben de hacer más entrenamiento, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud plantea que este tipo de entrenamiento no está recomendado para adolescentes. Esto no forma parte de un cuestionamiento. Se le suma a esto situaciones como, por ejemplo, que la AFA convoca al fútbol juvenil en el horario escolar, es decir, en el contraturno del horario futbolístico. Hay regulaciones que dio la AFA, por ejemplo, que los entrenamientos terminen antes de las 11:30 para garantizar que los chicos vayan a la escuela, los juveniles y los infantiles al revés porque entrenan a la tarde, pero son los mismos que convocan en ese mismo horario para sus entrenamientos, digamos, y ese cuerpo es un cuerpo en disputa, ¿sí? ¿Qué va a pasar dentro de las dinámicas? Elijo el concepto del grupo doméstico más que el de familia porque me parece mucho más amplio y que integra otras realidades. ¿Qué va a pasar dentro del grupo doméstico? Esta participación de niños y adolescentes en actividades futbolísticas va a marcar la vida social de toda la familia, no solo de aquel que entrena, porque las lógicas de cuidado van a estar marcadas por los traslados a los lugares de entrenamiento, que generalmente son muy lejanos. Por ejemplo, el de Boca está a 5 kilómetros de la AFA, para que se den una idea, en Ezeiza. Va a marcar, por ejemplo, las actividades sociales, cumpleaños, fiestas, encuentros familiares de compañeros y demás, que no van a existir, porque si aparte del entrenamiento todas las semanas tienen partidos los sábados, generalmente los sábados o domingos, la dinámica familiar va a estar puesta a favor, digamos, de estos hijos y detrimento de otros niñas y adolescentes, ¿sí? Esto también va a haber una sobrecarga en relación a las exigencias económicas, sobre todo en familias o grupos domésticos que pertenezcan a sectores populares, ¿sí? Y aparece esta frase: la familia acompaña al futbolista, la familia le hace el aguante, ¿sí? Esto tiene como podría tener una mirada positiva,
¿no? Digamos, si yo lo miro desde una mirada ingenua, pero también esto va a marcar distintas posiciones y preferencias dentro del mismo grupo doméstico. La gran pregunta para los juveniles, por ejemplo, es ¿qué pasa cuando quedan libres? Es decir, cuando los entrenadores no les interesan o han conseguido a alguien que juegue mejor y entonces a fin de año quedan libres y empiezan un camino, muchos de ellos, en búsqueda de otros clubes. Esto se ve muy marcado en el Club Boca Juniors, que tiene como un impacto muy alto pertenecer, ¿no? Y aparecen las figuras masculinas con una fuerte presencia, llevándolos al entrenamiento, acompañándolos en los partidos y demás. No quiere decir que las mujeres en su trabajo doméstico no remunerado no tengan incluidas estas prácticas, porque sí las tienen, pero digamos, yo que tengo bastantes años de profesión, nunca vi tantos varones en entrevistas en domicilio, digamos, ¿sí? Nunca, 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 ¿sí? Eh, y esto va a marcar sobrecargas para niños y adolescentes de cumplir las expectativas familiares y de cumplir con las expectativas del entrenador, cumplir con las expectativas del preparador físico. Digamos, hay una fuerte recarga eh, sobre las vidas de estos adolescentes. Si bien y esto va a marcar cómo ellos van a plantear los llamados triunfos a corto, mediano y largo plazo. Estas temáticas quedan bastante relegadas, como mostraba recién el compañero, en relación a poder mirar a una integralidad de sujetos adolescentes y niñeces, ¿sí? Entonces digo, la verdad que aquí aparecen pertenecer, tiene sus privilegios, sí, tendrá sus privilegios, pero también tiene una fuerte recarga y una mirada diferencial en la dinámica familiar o del grupo doméstico. A esto se va a sumar esto que les traía antes, ¿no? Las expectativas, las frases dichas por los entrenadores y demás, y por los representantes. Estas figuras de las cuales desconocemos digamos, digamos, suponemos los motivos económicos, pero desconocemos un montón de esas vinculaciones que los padres habilitan o los adultos responsables, pero que habilitan, digamos, en cuanto a suponer que va a conseguir contratos en la vida profesional. A esto le sumamos como un condimento los cambios permanentes, es decir, ustedes piensan que cada 4 años más o menos las comisiones directivas cambian, los coordinadores deportivos y eh, el equipo técnico va a estar fuertemente tensionando hacia un gran rendimiento, es decir, a que se gane y se gane, ¿sí? Eh, Estos cambios también van a marcar, y esto también lo podemos ver digamos, si ustedes preguntan de esos 6 profesionales que estaban en pensiones, ¿cuántos hoy están de esos 6 profesionales? Y si mal no recuerdo, creo que somos 2. Es decir, hay una alta volatilidad de los equipos profesionales, preparadores físicos, entrenadores, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Con lo cual la historia o el trabajo se quiebra porque, digamos, vamos por otro proyecto deportivo, somos otras personas y esta constitución de equipos de trabajo va a estar marcada por esta cuestión de rendimiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar esto también? Que los equipos profesionales con los cuales nosotros entramos en tensión, debate, trabajo, tienen intereses disímiles y a veces contradictorios.
¿sí? Eh, y la verdad que yo, ¿cómo se llama? Cuestiono este tema de un espacio de formación, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como debates en el medio para dar, porque aquí hay una fuerte mercantilización de adolescentes en principio, eh, hay una fuerte mercantilización de sus vidas. Y por eso inicié diciendo el cuerpo como máquina, ¿no? Digamos, como esta debe de producir, pero producir para ganar. ¿Sí? Otras cuestiones que me parece interesante también traer eh, al respecto tienen que ver con, digamos, otros actores que entraron en juego, como dijo el compañero, luego de la denuncia tan sonora en Independiente, ha habido otras en La Plata, en Rosario, etcétera, ¿no? Pero entran en juego otros actores con una mirada muy light. Y aquí voy a traer actores como la AFA, voy a traer actores como la Asesoría General Tutelar para la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, que hay un acercamiento a las pensiones y un trabajo y una supervisión de las pensiones, por lo menos desde la Asesoría General Tutelar que celebro. Hay un informe actual de este órgano de Contralor para la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que faltan avances como traía el compañero, si a nivel internacional se viene hablando, y si Argentina desde inicios de este siglo tiene la ley 26.061, digamos, estos lugares donde circulan niños y adolescentes tendrían que ser mejor regulados. ¿Qué cosas, podés pasar la otra, Diego? ¿Qué cosas me parecen interesantes para pensar? Me parece interesante para pensar que estas distintas miradas, pedidos, hay veces generados por entrenadores, preparadores, psicólogos, médicos, eh, eh, las mismas familias, eh, que construyen algunas de estas demandas sociales, eh, son todo un esfuerzo desde, a mi criterio, desde el trabajo social para eh, traducirlas en demandas sociales y poder articularlas con efectores del Estado. ¿Sí? Me parece que suponer que, por ejemplo, que un niño pequeño tenga que vivir en una pensión y pase por 6 o 7 años de institucionalización, va en detrimento de su salud mental, social y demás. Estoy en total desacuerdo, junto con otros colegas que hemos defendido, por lo menos aquí en el Club Boca Junior, que no haya ningún chico menor de 13 años conviviendo en la pensión. Esto también está avalado por la Asesoría General Tutelar y me parece que esos saberes debemos de ir como construyéndolos, porque la verdad que un niño de 10 años tiene que vivir con su grupo doméstico. ¿Sí? Digo, me parece que ahí hay construcciones en las que podemos ir ganando terreno. ¿Sí? Me parece que es muy importante, como decía Diego, lo que yo puse como ampliar la caja de herramientas con las instituciones relacionadas con los derechos al acceso a la escolaridad, sí o sí, el pensar las masculinidades no hegemónicas, que avalan prácticas como el puente, el paredón u otras prácticas violentas, ¿sí? A vivir libre de violencia dentro de su ámbito doméstico, a ejercer masculinidades y derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿sí? A tensionar sobre este estereotipo del futbolista varón heterosexual, triunfador y solo interesado en correr y jugar al fútbol. Así que me parece que hay mucho campo para tensionar, para trabajar, para compartir. Les dejo una frase de Simone de Beauvoir que me pareció muy linda. Dedíquense a personas, grupos o causas. Sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico. Desen pasiones lo suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes mismos. Aprecien a los demás y vivan una vida activa de proyectos significativos.
Bueno, cierro acá y quedo a la espera después de consultas. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante. Ahora le damos la palabra a Gustavo Kalman, que nos va a compartir unas experiencias respecto a estrategias de intervención concretas en el Club Atlético Lanús. Te podés desmutear, Gustavo. Ahí va, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer y un gusto, la verdad, estar compartiendo con ustedes. Quería en principio agradecer a la carrera, facultad donde me formé, y a Diego por la invitación a participar. Bueno, siguiendo un poco la línea de la charla de hoy, y como decía recién Diego, voy a apuntar yo más puntualmente a mi experiencia concreta en el Club Lanús, un poco para tratar de ir respondiendo a esta pregunta que surge de un nuevo campo de intervención y qué es lo que podemos aportar como trabajadores sociales. Así que bueno, voy a ir repasando un poco y lo más rápidamente, pero claro posible, la experiencia que estoy teniendo hasta el día de hoy en el Club Lanús para recuperar algunas ideas que me parece que pueden aproximarnos o darnos parte de una respuesta. Esperen que quiero compartir. Aguarden un cachito. Bien, ahí se ve. Sí, estamos viendo. Esperen. Bien. Bueno, para arrancar un poco, cuando se me convocó a participar de esta charla, como decía recién, y pensando un poco, bueno, qué presentar y cómo presentarlo, se me, se me ocurrió, en realidad, como para orientarme para dónde ir, hacer una pregunta que es un poco obvia, si se quiere, porque tiene que ver puntualmente con la convocatoria, es cuál es el aporte que puede hacer el trabajo social en la formación de futbolistas profesionales. Eh, y ahí lo que yo pensé, bueno, a ver, no sé si tengo una respuesta dada, lo que sí sé que la respuesta de alguna manera tiene que decantar o tiene que irse construyendo a partir de las experiencias de cada uno de nosotros, como recién también estuvo compartiendo Claudia de su experiencia en Boca. ¿Sí? O sea, la verdad que por lo reciente de la profesión, o mejor dicho, del campo de intervención en la profesión, por el poco tiempo que hace que estamos trabajando en estos espacios de formación de futbolistas profesionales, por la poca cantidad, si se quiere, incluso de colegas que vienen realizando tareas, más allá de que ha aumentado, o sea, ha duplicado el número desde hace unos 5 años atrás, pero sigue siendo bajo en relación a la cantidad de clubes que hay, por lo menos en el fútbol argentino. Me parecía que la posibilidad de responder esto es recuperando las propias experiencias y tratando de sacar ahí cuestiones positivas, incluso errores o cuestiones a cuestionar o a discutir. Como les decía, bueno, yo estoy formando parte del Club Atlético Lanús, del Departamento de Fútbol Juvenil, desde el periodo de septiembre del 2019. ¿Sí? En ese periodo del 2019 yo me sumo a formar parte del equipo psicosocial. ¿Sí? Yo soy convocado por un equipo que ya estaba trabajando en el club, en un proyecto específico que tenía que ver con la conformación de este equipo psicosocial, que al día de hoy está conformado por 2 psicólogos y bueno, yo como trabajador social. Y me sumo, como decía, a formar parte de este equipo y puntualmente ante un pedido o una demanda, si se quiere, institucional que tenía que ver con un primer contacto con los grupos familiares para básicamente tener mayor conocimiento de los grupos familiares, ser un poco un nexo o un enlace entre la institución y las familias de los jóvenes que se están formando en el club. Y por otro lado, ante la posibilidad de que aparezcan, que probablemente así lo iba a hacer, problemas sociales, para llamar de alguna manera, que después podemos ver de qué se tratan estos problemas sociales, tratar de intervenir o de pensar intervenciones en el marco, bueno, de este equipo interdisciplinario o psicosocial que está funcionando en el Club Lanús hasta el día de hoy. Una primera pregunta que ahí se me ocurría era, bueno, ¿cuál es el interés del Club Lanús para poder dar respuesta a estos problemas sociales familiares? Y acá yo me permito traer algunas preguntas que se me hacían a mí mismo, ¿no? O sea, que las generaba para conmigo, para tratar de entender, bueno, ¿para qué me están llamando? Y por un lado pensaba, bueno, a ver, los futbolistas en la historia del fútbol argentino, la gran mayoría de ellos están vinculados a las clases populares o a las clases
medias o media baja, con lo cual me imagino que las situaciones problemáticas familiares son algo que de alguna manera están presentes permanentemente en la formación de los futbolistas. Pero bueno, acá había un pedido de la institución de intervenir ante estas situaciones. Ahí yo lo que entendí y lo que traté de ir tratando de construir y de pensar un poco, insisto, charlando con la coordinación del fútbol juvenil, con las autoridades del Club Lanús, o por lo menos de las áreas del fútbol juvenil y con los otros profesionales, tenía que ver con esta perspectiva de formación integral que por lo menos se plantea desde el Club Lanús, donde se intenta formar personas o jugadores con una amplia gama de capacidades que le permitan desarrollarse y seguir formándose en el fútbol actual, que como decía recién Claudia, tiene niveles de alta exigencia, de grandes grados de mercantilización, o sea, un montón de cuestiones que como trabajadores sociales muchas veces nos ponen en tensión y nos cuestionan, pero de alguna manera también lo que entendíamos era, bueno, ante ese contexto hay diferentes estrategias que se pueden dar las instituciones para poder formar a esos jugadores, ¿no? O sea, de cómo poder transitar, cómo poder afrontar, cómo poder tomar decisiones, cómo poder tener las mayores condiciones posibles para poder elegir dentro de la relatividad de posibilidades que pueden tener al momento de elegir su formación profesional. Entonces, pasándolo en limpio, yo acá trataba de tomar, bueno, dos primeros conceptos, uno que tiene con los problemas, que trabajaríamos como trabajadores sociales en relación a las familias, y por otro lado, esta propuesta de formación integral que ofrece, de alguna manera, en principio, como línea de intervención, el Club Lanús en el fútbol formativo juvenil. Retomando la idea de problemas, bueno, ahí un primer planteo que tuvo que ver con mi inserción, digamos, y a charlar con el equipo para ver, bueno, qué es lo que queríamos hacer. Lo que primero traté de manifestar y de dejar claro, digamos, ante la demanda institucional es que estas problemáticas sociales o estos problemas familiares, de acuerdo a cada uno como los fuera llamando en esos momentos, son condiciones generales de vida objetivas de las familias, ¿sí? Que no son hechos aislados, más allá de la particularidad que pueden tener, pero que son condiciones generales que, insisto, no tengo un número acá o un dato exacto, pero me animo a decir que la mayoría de los pibes que están en las categorías juveniles, por lo menos de los equipos de conurbano, porque son los que puedo tener mayor conocimiento, tienen similitudes en muchas de estas condiciones objetivas de vida, ¿sí? Material de las familias. Estas condiciones generales o estas dificultades que atraviesan a los grupos familiares, otra de las cosas que tratamos de ir expresando antes de pensar las intervenciones era, bueno, entenderlo esto como vulneración de sus derechos y no como hechos aislados o particulares de las familias que habría que ver cómo ajustar o modificar para que se mejoren, sino la necesaria perspectiva de derechos y entender que tiene que ver con eso, ¿sí? Y estas dos lecturas, digamos, entender que las problemáticas familiares o sociales de las familias son de carácter general y de que son vulneraciones de sus derechos de todo el grupo familiar, de alguna manera te lleva a tener que pensar que la intervención del trabajo social no puede limitarse a lo institucional y te obliga de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, a articular y derivar con organismos específicos locales y territoriales. Entonces, ahí va el momento de pensar la intervención, era bueno, la institución a mí me demanda que yo intervenga con las familias, que ante situaciones puntuales que pueda de observarse y definirse como problemas sociales, para decirlo así rápido y claro, intervenga. Esa intervención mía tiene que estar sin lugar a dudas vinculada con otros organismos que exceden a la propia institución y que son necesarios poder recurrir ante las particularidades que vayan apareciendo. A modo de datos, los voy a decir muy por arriba, pero como para por lo menos tener alguna información más cuantitativa, de qué estoy hablando cuando planteo esto que las condiciones de vida objetivas de las familias son generales o que atraviesan a gran parte de estos grupos familiares. Durante el año 2019 y 2020, en el Club Lanús hicimos entrevistas domiciliarias y después, en el periodo de pandemia, estas entrevistas que, bueno, no se pudieron hacer por las cuestiones de público conocimiento, fueron de manera virtual o a través de encuestas sociales. Obtuvimos algunos datos
que los comparto acá como para poder, insisto, dimensionar un poco a qué me estoy refiriendo con las problemáticas más generales. El 60% de las familias entrevistadas o con las que tuvimos contactos tenían algún problema de edilicio y o falta de mobiliario básico en sus domicilios. De las 21 familias que se entrevistaron en el domicilio, todas del conurbano bonaerense, había 43 personas mayores de 18 años, de las cuales 20 de ellas solamente tenían trabajo estable. Y de las encuestas que se realizaron durante el año 2020, periodo de pandemia y de aislamiento preventivo, del 55,9% de las familias, perdón, el 55,9% de las familias de todos los chicos del club tenían 3 o más integrantes, de las cuales de ese grupo, el 45% aproximadamente, solo una persona tenía un trabajo estable. O sea, traigo estos datos que tal vez no difieran de la población en general, pero me parece que es importante como dimensionar de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando de que por lo general uno puede afirmar que las situaciones socioeconómicas y objetivas de vida y habitacionales de los grupos familiares de los chicos, vuelvo a decir, por lo menos del conurbano bonaerense, no porque no sea así en el resto del país, pero no tengo datos como para poder compartirlos, están caracterizados por estos tipos de situaciones. Otro punto que yo les marcaba era más allá de la cuestión de los problemas sociales y de cómo poder interpretarlos y a dónde nos llevaría de alguna manera este tipo de lecturas, es la idea de la formación integral que se propone desde el Club Lanús y que tiene que ver con poder intervenir y trabajar en los diferentes aspectos que, como decía Diego de alguna manera al principio, tienen que ver con los jóvenes y con todas los entrecruzamientos familiares, sociales, culturales, identitarios y un montón de aspectos que tienen que ver con la conformación de sus identidades y de sus propias personalidades en momentos donde también están atravesando cuestiones etarias que no podemos desconocer ni desentendernos en nuestra tarea. Por supuesto que, y acá hay que también reconocerlo, como se decía al principio, es de que estamos pensando en intervenciones en instituciones que lo que buscan es lograr o formar futbolistas de alto nivel con una alta dosis de competitividad, ¿sí? O sea, entendemos que eso está dado, no lo desconocemos, digamos, tiene que ver con ese proceso, pero también algunas veces nos pensamos, o por lo menos pensamos desde el equipo psicosocial, de que entendemos que esa especialidad o esa capacidad profesional o ese nivel de alta exigencia también requiere de la conformación de sujetos mucho más allá de saber patear una pelota o de jugar simplemente bien al fútbol. O sea, y ahí también creo que el fútbol actual está requiriendo y requiere de personas o de futbolistas profesionales que tengan más allá de la capacidad específicamente futbolística de poder resolver un montón de cuestiones. Algunas por cuestiones que nos parecen, por lo menos que no compartimos de entrada, como esta cuestión de la mercantilización de los diferentes actores que involucran o que intervienen en la formación, representantes, digo, ¿no? Con un montón de cuestiones que van a tener que lidiar los jugadores porque hay realidades muy concretas que exceden tal vez a la formación de los clubes, por lo menos de acá de la zona y de la región. Pero por otro lado también entendemos que un jugador más formado, mayor capacitado, con mayores intereses, con mayores capacidades de diferentes estilos, también tiene una consecuencia positiva en su desempeño futbolístico. Entendemos que una persona que tiene mayor capacidad para poder interpretar diferentes cuestiones, que le gusten distintos tipos de arte, por ejemplo, que tenga lecturas, que pueda participar de diferentes espacios de intercambio y demás, hace que sea un mejor jugador adentro de la cancha. De eso estamos convencidos y también trabajamos mucho en ese aspecto como parte de equipo técnico. Me adelanté un poquito y vuelvo ahí para atrás con lo de la formación integral y el pensar el abordaje integral. Y el momento, bueno, de mi inserción también en el Club Lanús surgió, bueno, ante ese pedido de enmarcarnos en esta formación integral y la necesaria idea de abordar integralmente a los jóvenes fue, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer puntualmente como trabajadores sociales? Y una primera acción que se realizó en su momento fue la confección de un informe social
si yo puse acá informe social amplio, que no sé si es la palabra más correcta, pero en la que incorporamos otro montón de dimensiones más allá de las que habitualmente tenemos en un informe social que podemos hacer habitualmente en nuestra tarea como trabajadores sociales, y en la que incluía, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con algo que Claudia también decía, de la relación entre la familia y el fútbol y los procesos familiares atrás de los procesos de aprendizaje de los chicos, y cómo las familias esperan, acompañan, dimensionan, reconocen, presionan o no presionan en cuanto a lo formativo de los pibes, que nos parecía que era un dato sumamente importante. Voy a traer ejemplos chiquitos. Si había o no familiares que habían sido futbolistas, si habían sido futbolistas, si habían llegado a jugar a una primera o no. Digo, estas cuestiones que de alguna manera empiezan a cargar de simbologías o de demandas hacia los pibes y que nos parecía importante poder reconocer de los entramados familiares, ni hablar de la posibilidad del salvataje económico ante la posibilidad de un triunfo deportivo de un grupo familiar, que son las más recurrentes o las más habituales. Y otra de las situaciones que muchas veces aparecían en las entrevistas domiciliarias y que también lo tratábamos de marcar, que creo que algunas lo hemos conversado, no sé si con Diego en algún momento, las casas donde uno va y esta idea no sé si idea, pero esta forma de poner todos los logros de los pibes en las casas parecen como altares de niños desde los 3, 4 años, donde vos vas a la casa y tienen cuadritos de cuánto club pasó, copas y trofeos, de muchos de ellos de plástico, que no tienen ni siquiera un valor material, pero es lo simbólico de ese proceso, donde las casas están totalmente tomadas por el recorrido de tal vez uno, que también lo decía Claudia, uno de los chicos, en desmedro de 4 o 5 más que están haciendo otro tipo de actividades, y esas cosas son muy fuertes de ver en algunas de las viviendas, con lo cual el informe social incorporaba también estas cuestiones, con la idea de poder también compartir todos estos aspectos con el resto de los profesionales que están en el fútbol juvenil, ¿sí? O sea, un poco acá, y volviendo a la pregunta puntual, bueno, ¿qué aporte? Cuando yo pensaba el aporte al trabajo social, además del informe social, es poder nutrir, brindar y otorgar información que al resto de los profesionales intervinientes les pueda ser de utilidad, de alguna manera, para poder pensar intervenciones, sean psicólogos, sean kinesiólogos, sean nutricionistas, tratar de hacer un informe lo suficientemente amplio y diverso para que puedan poderlo pensar. Durante el periodo de pandemia, bueno, por supuesto que se tuvieron que adaptar este tipo de estrategias, ¿sí? El ir a las viviendas y el intervenir y derivar o articular de acuerdo a las problemáticas que aparecían se modificó para tener una estrategia más virtual. Y a lo largo de ese periodo, fundamentalmente del 2020, lo que se intentó hacer fue, por un lado, sostener las intervenciones ya iniciadas con algunas familias, que después puedo nombrar algunas de las, a modo de título, digamos, qué tipos de intervenciones se realizaron y con qué efectores. Y por otro lado, tratar de facilitar el acceso y orientar a las familias para poder acceder a las prestaciones sociales de emergencia, como fue el ingreso familiar de emergencia y otras prestaciones o entrega de mercadería en escuelas y demás. Todo ese año la idea fue trabajar de esa manera. En cuanto a las problemáticas que elaboramos o que trabajamos, como recién les decía, en relación a qué fue apareciendo, trabajamos cuestiones de violencia de género, de reinserción educativa, con distintas emergentes y distintos lugares del conurbano, ¿sí? Áreas de desarrollo social, organismos y equipos especializados en violencia de género, ¿sí? Parroquias y comedores al momento de la pandemia para poder alcanzar y hacer llegar las mercaderías a las familias. Articulación directa con las escuelas donde entregaban y que los chicos estaban inscritos para poder avisar fechas y demás, pero bueno, fueron todas las intervenciones que se dieron en el momento de la pandemia. Pasado el 2020 y ya con un poco más de recorrido en mi proceso puntualmente como trabajador social y como parte del equipo psicosocial, la intervención estuvo más orientada al acompañamiento más integral, consolidación grupal y fortalecimiento de los procesos escolares educativos. En esto último, en cuanto a lo escolar y lo educativo, lo que hicimos fue una encuesta a principio de año, del año 2022, básicamente, donde se realizó una encuesta a las 6 categorías para hacer un relevamiento escolar y educativo de cada uno de los chicos, donde se pudieron detectar los casos de pibes que habían interrumpido su proceso educativo o que estaban a pocas materias de poder finalizar los estudios secundarios, con lo cual
la estrategia tuvo que ver con recuperar esas experiencias puntuales y tratar de resolverlos, vía la reinserción educativa, la vuelta a la escuela en donde estaban cursando, el acompañamiento para la preparación y el rendimiento de materias finales para terminar la cursada, y en algunos casos ya con jóvenes de 17 para arriba, la incorporación a distintos programas de finalización de estudios como es el FINES o Adultos 2000, en convenio con la ciudad de Buenos Aires. Acá yo agregué otro dato que nos parece importante, perdón, que desde el Club Lanús se promovió. Esto fue una propuesta de la institución del club en el año 2022, fue el convenio con la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lanús para ofrecer la pensión como centro de prácticas. Y yo lo traigo acá porque la verdad que me parece en principio como una legitimización o un reconocimiento a la profesión. En ese sentido me parece que es un pasito adelante, digo, así como es un campo incipiente de inserción del trabajo social profesional. Me parece que también es importante que se empiecen a abrir en paralelo estos espacios de formación para poder seguir repensando la práctica, así que bueno, lo traigo acá como un pasito más en este recorrido de la intervención profesional en el Club Lanús, y que bueno, este es el segundo año que se está llevando adelante como centro de práctica. Y que lo vinculo fundamentalmente con esta idea de la integralidad como eje de intervención. O sea, entiendo que tiene que ver con esta lógica integral de intervención o de formación integral que se propone desde el Club Lanús, sin negar las contradicciones y las dificultades que hay para poder llevar adelante y fundamentalmente para el cumplimiento de los derechos de los niños y jóvenes que se forman, pero bueno, reconociendo estas propuestas y estas líneas de trabajo más institucionales para poder fortalecer la tarea. Para ir finalizando, no sé cómo vengo de tiempo, pero me parecía importante, bueno, compartir estas experiencias muy por arriba, como para poder también después, si es necesario, ampliar un poco más, o si quieren hacer circular más las palabras, pero me parecía que había algunas cosas puntuales para pensar, o para por lo menos tener presente, para seguir pensando qué es lo que sería el trabajo social en el fútbol formativo. Y bueno, la primera, esto que fue recurrente decirlo aquí, ¿no? Esto es un nuevo campo de intervención que, si bien creo que viene creciendo de manera significativa, si lo comparamos en los últimos 5 o 6 años, sigue siendo algo sumamente incipiente y mínimo en relación a otras profesiones, como también se mostró hoy, por ejemplo, en relación a la psicología y a la psicología deportiva. Me parece que es importante reconocer el marco regulatorio específico que hay y que no hay. ¿Sí? Esto decíamos, no hay regulación en cuanto a las pensiones, pero sí hay cuestiones específicas en cuanto a lo educativo y a la necesidad y a la promoción de que los niños o los jóvenes tienen que estar escolarizados para poder estar jugando. O sea, importante poder tener en claro ese marco normativo para poder saber qué es lo que falta y qué es lo que hoy está vigente. Estos manuales de recomendación que también hacía referencia a Diego de Conmebol, donde habla de las áreas psicológicas, culturales, sociales, como para poder seguir teniendo como referencia para poder pensarlo. Construir la intervención contemplando varias aristas, yo lo puse de esa manera, pero me refiero fundamentalmente a pensar la intervención a partir del entrecruzamiento de muchos intereses diversos, ¿sí? Por supuesto que está el interés institucional de formar jugadores profesionales, está también este interés que decíamos de las familias de poner un peso significativo sobre estos pibes y la esperanza de poder ser, entre comillas, salvadas o ayudadas o mejorar las condiciones por el logro deportivo de alguna manera de los chicos y económico, porque no solamente ahí está en juego el logro deportivo, sino que tiene que ver fundamentalmente con un ingreso económico que le garantizaría el llegar a determinados niveles de futbolista profesional. Pero también está la variable, creo que no podemos desconocerla, del interés individual de los jóvenes y de sus sueños y de sus objetivos de ser futbolistas. Y acá también me permito agregar que culturalmente en la Argentina el ser futbolista está cargado de un montón de cuestiones que muchas tienen que ver con ciertas idealizaciones que creo que no le hacen bien en general ni al futbolista ni a nosotros como sociedad que no somos futbolistas. Pero por otro lado me parece que es una idea cultural, y creo que acá hay algo muy importante en lo que genera el fútbol en la gente, ¿no? En el pueblo, en la población y demás, y me parece que también es importante reconocerlo. Los grados de
de disfrute y de felicidad que generan también el fútbol, me parece que es algo que tenemos que también tenerlo presente al momento de la intervención. Bueno, con esto no digo que tengamos que desconocer que muchas veces esta persecución de logros y objetivos y de ganar nos trastocan lo cotidiano y nos afectan, y ni hablar que le afectan a los pibes, pero también reconocer que sigue habiendo experiencias de disfrute y de juego y de cosas gratas que pasan en el fútbol y que de alguna manera me parece también son importantes poder reconocerlas y recuperarlas, aunque no sean la mayoría, me parece que son importantes señalarlas cuando se dan. Bueno, por supuesto, esto de la formación profesional y de la diferencia con el deporte recreativo no competitivo, que también ya se ha dicho en varios momentos de la charla. Y acá lo que sí te quiero incorporar en relación a esto, que la formación profesional no está cargada permanentemente del logro de objetivos, si se quiere, de ganar o de triunfar en términos de campeonatos, para decirlo de una manera, sino que muchas veces los logros están pensados en los procesos que van llevando adelante los clubes, ¿sí? Y a modo de ejemplo traigo al Club Lanús, no porque sea ajeno a otras cuestiones, pero es una institución que tiene una gran cantidad de jugadores de su primera que fueron formados en el Club Lanús. Entonces, ahí hay un logro que tal vez no tiene que ver con ganar campeonatos específicamente, pero que son logros institucionales que no van separados de esto que vengo diciendo antes. Digo, ese trabajo de alguna manera se ve reflejado en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos fundamentalmente institucionales. Y acá digo porque también me parece que hay diferencias institucionales, no solo por la magnitud de los clubes, las capacidades económicas, sino también por las cuestiones como identitarias de las diferentes instituciones que no podemos desconocerlas para pensar la intervención. Eso me parece importante poder tenerlo presente. Marco normativo jóvenes, me refiero al marco normativo básico de las niñez y adolescencia, ¿sí? Las leyes 26061 y todas las leyes que implican y que nos dan un marco de referencia para poder intervenir entre los jóvenes, que muchas veces son puestas en tensión o incluso se ven afectadas directamente al momento de la formación profesional. Pero me parece que es importante que tengamos presente estas cuestiones y, por supuesto, bueno, seguir fortaleciendo estos espacios de intercambio profesional específico, ¿sí? Y de formación preprofesional, como les decía antes, de los espacios de formación, perdón, para aquellos futuros colegas que se están formando y que pueden utilizar como centro de práctica las instituciones. Me parece que es algo que tenemos que permanentemente instar a que ocurra. No mucho más, espero haber sido claro y no demasiado difuso al momento de presentarlo. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Gustavo, muy claro. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Sofía Lamprópulos, que estaba de algún modo recuperando si hubo comentarios, preguntas respecto a bueno, lo que compartimos del campo de intervención y cómo lo fuimos de alguna manera problematizando. Sofía. Bien, gracias Diego por la palabra y por la invitación a este pequeño aporte que pueda hacer en este conversatorio. La verdad es que muy interesante las tres exposiciones. Hay algunas consultas más como para poder profundizar algunas de las cosas que estuvieron comentando. No sé si prefieren que las haga así en general ahora todas o si voy una por una. Hay preguntas, muchas relacionadas a esto que vienen hablando de los marcos normativos y algunas cuestiones vinculadas a familias, y si hay algunos marcos conceptuales, teóricos que nos puedan aportar a seguir entendiendo y tratando de formarnos en este nuevo campo profesional, para poder aportar y diferenciar en esto que decían, no es lo mismo quizás el fútbol formativo que el deporte entendido como una cuestión más comunitaria quizás. Eso en varias ocasiones se repitió. Quizás también incluir esto que mencionabas vos, Diego, al principio respecto al informe, si a partir de ese informe y relevamiento hubo recomendaciones a clubes sobre qué cosas deberían de implementar o qué nuevas estrategias hay, y en ese sentido, en qué lugar quizás se posicionó lo social y lo que tiene que ver respecto a nuestra profesión. Acá hay algunos comentarios, alguna consulta si trabajan desde el trabajo social en nivel grupo o solo de intervención familiar. Y
un comentario respecto a una situación del interior de Catamarca, de Paclín, que dice que, bueno, que hubo muchos chicos que se fueron a probar a clubes profesionales a Buenos Aires y Córdoba, y detrás de esas exigencias muchos no superan estas etapas y eso genera problemas sociales. La idea de quizás los movimientos migratorios internos dentro del país, que hay algunos lugares donde se concentran más que en otros, y eso también cómo va impactando y qué estrategias se pueden pensar, ya no solamente locales, sino que quizás atraviesan al país y federalizan algunas discusiones y debates. Eh, y bueno, esto de las especializaciones, esto de poder conocer un poco más qué formación tener y si hay hoy por hoy algún espacio donde se pueda estar formando específicamente sobre esto. Esto, algunas así Bueno, preguntas a que ver si estoy nos destacando. vamos Dale, recordando las preguntas. cualquier Eh, cosa me dicen, sí. bueno, tomo la posta sobre un aspecto y después paso la palabra a Claudia, Gustavo, bueno, o a quien quiera participar. Respecto al marco teórico específico, la verdad que como está el campo de intervención en construcción, también los marcos teóricos que utilizamos son traspolados de otras áreas de intervención, donde el trabajo social sí tiene un recorrido mayor. Sí, podemos hacer una Mm, diferenciación que lo vamos a profundizar en el encuentro que viene con Brasil, ¿no? El encuentro que viene vamos a contar con Silvana Trevisan, que está presente en la sala, y tienen un recorrido diferente al nuestro, y hay producciones más de corte teórica que hemos de alguna manera intercambiado en estos últimos 5 años y de alguna manera recuperando a partir de nuestra propia práctica algunos artículos que también han escrito algunos colegas acá en Argentina, pero está en desarrollo. Quizás otra cuestión relacionada, yo también pongo en cuestión si este es un espacio de formación con una especificidad por las características institucionales en donde uno se inserta o no. La verdad que ahí hay que volver a barajar y dar de vuelta, porque me parece que y retomo algunas de las consultas de otras preguntas, porque la verdad que a mí me parece que hay que ser un buen profesional de trabajo social y eso va a permitir mirar las esferas de lo institucional, las esferas de lo familiar o grupo doméstico, las esferas de lo comunitario en donde se insertan estos chicos eh, y por sobre todas las cosas, tener muy clara las leyes que se deben de garantizar, los derechos que se deben de garantizar, ¿sí? Que me parece que más que nada uno tendría que tener claridad al respecto, cómo pensar estrategias para garantizar derechos. Parece que ese es el eje central de nuestra profesión. eh, Más allá de las leyes de niñeces y adolescencias que cada provincia tiene en el marco de la Ley Nacional 26.061, lo mismo que la Ley Nacional de Educación, lo mismo que la ESI, digamos, hay un montón de marcos que nos pueden servir. Por ejemplo, digamos, yo en algún momento propuse que hubiera preservativos, por ejemplo, en las áreas de entrenamiento. Digamos, hay que empezar a intentar generar espacios en donde se vayan garantizando algunos derechos, ¿sí? Eh, Me parece que el gran tema es saber hacer definir bien los problemas, como diría Gabriela Pombo, nuestra colega, definir bien los problemas. Me parece que ese es el eje central, y, porque como traían los compañeros, las vidas cotidianas de estas niñas y adolescentes no circulan dentro del club, sino fuera de él, digamos, ciertamente, altamente, cuando Gustavo contaba lo de eh, las de las copitas y demás, recordaba claramente, por ejemplo, un caso en donde a un chico se le daba yogur y al resto no se le daba nada porque ese era el futbolista y los otros no podían consumir ni un vaso de leche. Entonces digo, me parece que el gran tema es ese, sumado a que digamos, Deporte de la Nación
tiene formación en línea de género y deporte de buena calidad, más allá del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades también tiene, Ministerio de Educación también tiene, me parece que tenemos que empezar a circular por esos lugares en donde hay formación de buena calidad en línea y que podemos acceder todos y socializarlo con el resto de compañeros. Eso por un lado, me parece que... eh, y en relación al tema de estas expectativas que contaba la compañera de Catamarca, muy interesante, digamos, no nos dio el tiempo para toda la charla, pero hay situaciones en donde lugares, pueblitos, hacen vaquitas para que los chicos puedan viajar a probarse, hacen rifas, se venden cosas, se venden celulares, digamos, objetos muy valiosos para poder pagar los viajes de estos chicos a probarse a clubes en Buenos Aires y obviamente muchos de ellos quedan fuera. Y otro tema importante que es para población, para adolescentes, que como traía la compañera acá o el compañero en relación al tema de las depresiones, digamos, hay como cuestiones que se invisibilizan también dentro de esta dinámica institucional que tiene que ver que los adolescentes y jóvenes, su principal causa de muerte son las muertes por causas externas, homicidios, suicidios, accidentes, sobre todo en la vía pública, y los jugadores tienen, digamos, una sobrecarga ahí relacionada con estas expectativas desmedidas de triunfo. Esa también es una deuda pendiente que se tiene para trabajar en prevención y en posvención, ¿no? De estos jugadores que se accidentan permanentemente. Bien, leo algunos comentarios que estuvieron circulando también ahora a partir de lo que ustedes comentaban. Desde Facundo le parecía muy interesante esto que decías vos, Claudia, del cuerpo como territorio de disputa y, bueno, pidiendo esto de poder circular, como decías vos recién, la información y las diferentes consultas sobre eso. Y también otra ligada más quizás a Gustavo respecto a las experiencias como centro de prácticas del centro que mencionabas vos de formación profesional. Bien, un poco para llegar a esta respuesta, lo del centro de prácticas, retomo una que hicieron antes, que tiene que ver si se laburábamos solamente en lo individual o en lo grupal o en lo familiar, digamos, cómo lo trabajamos, y la verdad que lo trabajamos en todos los niveles de alguna manera. En lo familiar, como les comenté un poco en las experiencias concretas, digo, a través de las entrevistas y las llegadas a las familias y la articulación y derivación fundamentalmente por limitaciones institucionales, por la verdad que los clubes no cuentan con todos los recursos para poder abordar la variada y cantidad de problemáticas que pueden atravesar las familias. En lo individual también trabajamos. En lo personal intento siempre que las intervenciones individuales, y creo que es un riesgo que muchas veces de alguna manera corre el trabajo social, que es como de psicologizar la práctica o la intervención, o sea, como me parece que ahí es importante que también no confundir, y me parece que es algo que nos pasa como disciplina muchas veces, ¿no? Me parece que esto de que la psicología deportiva, psicología ya está como mucho más afianzada en este campo, muchas veces estamos como, por lo menos es una lectura personal y que lo puedo abrir a debate, estamos corriendo el riesgo de jugar a un juego que creo que no es el que deberíamos en ese sentido. Y no me refiero por cuestiones de incumbencia profesional, sino porque me parece que el trabajo social tiene un montón de cosas a aportar y que habrá que ir construyéndolas y que tal vez no está, como recién decíamos, el marco teórico todavía definido, pero creo que lo tenemos que hacer andando de alguna manera. Me parece que para esto son estos encuentros. Y en cuanto a la pregunta, bueno, de los centros de práctica, en los centros de práctica sí trabajamos, y ahí por eso lo vinculaba con la otra respuesta, fundamentalmente con actividades de carácter grupal o colectivo. O sea, los centros de prácticas, por lo menos que se están dando en Lanús, no hacen acompañamientos individuales ni familiares, sino que trabajamos en pensión, en este caso, el centro de práctica es en pensión, no es en todas las categorías, fundamentalmente con los aspectos que tienen que ver con lo convivencial, lo vincular de los chicos, los proyectos de vida, si bien no es una palabra, una definición que a mí me convence mucho, pero todo lo que tiene con el acompañamiento de su formación más allá de lo futbolístico, y acá sí es algo que también nosotros lo trabajamos como equipo, es no pensamos lo extra futbolístico como alternativa ante el fracaso o la no llegada, sino como una posibilidad concreta y paralela a la formación futbolística. Incluso hemos promovido charlas con jugadores de fútbol que
han abandonado el fútbol de manera repentina porque encontraron disfrutes en otros espacios y los hemos llevado de manera simbólica para que hablara con los pibes, porque bueno, también nos parece importante esto, que los pibes vayan reconociendo, porque lo que sí es cierto y creo que tiene que quedar claro es que el proceso que ellos hacen es sumamente desgastante, es sumamente exigente, es sumamente difícil. En algunos puntos hasta debemos de valorar el esfuerzo que esos pibes hacen, digo, me refiero realmente el estar distante de sus familias, el poder viajar, digo, hay muchas cuestiones, entonces me parece que una responsabilidad nuestra es permanentemente ofrecerles alternativas que sean más allá de lo futbolístico, fortalecerlos para que puedan ser buenos futbolistas, pero fundamentalmente no perder de vista esto. Y lo digo con sinceridad porque lo hacemos, digo, me refiero, hemos tenido charlas puntualmente donde le ofrecemos otro montón de cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, no desde un lado de ante el fracaso, sino todo lo contrario, de tal vez encontrar en esos pibes, perdón, otras cosas. Y básicamente el trabajo con la articulación y los estudiantes tiene que ver con esto, promover todos los espacios que tienen que ver con todo lo que no tenga que ver lo futbolístico. Lectura, promoción de la lectura, talleres sobre identidad y lugares de origen, hemos hecho cines debates, visitas a las universidades, torneos de truco, digo, o sea, todo tipo de actividades que lo saca un poco, porque aparte los pibes permanentemente vienen hablando de fútbol. Me parece que es fundamental sacarlos algunas veces de esas dinámicas diarias. Bueno, por ahí, como para ir cerrando el conversatorio y que no se extienda y perder público, me gustaría, sin spoilear lo que va a ser el próximo encuentro, Silvana, que es una colega brasilera, si te interesaría hacer algún punto de encuentro o alguna diferencia entre el trabajo en Brasil y lo que estuvimos conversando en esta hora y media. Olá, También boa como adelanto de lo que va a ser el próximo encuentro. Nosso próximo encontro, né? Estarei preparada para dividir um pouquinho da nossa experiência aqui no Brasil. Atualmente, nós temos aproximadamente 60 assistentes sociais no futebol, espalhado pelo Brasil inteiro. E o que eu estou vendo que os grandes desafios são comuns. Assim como nós trabalhamos a questão da escolarização e da família, são pontos fundamentais no processo de formação das categorias de base. E outra situação que eu estou vendo é a questão de outros atores aparecendo nesse cenário, e eu falo muito sobre a questão do artigo 287 da nossa Constituição, que fala que é um dever de todos trabalhar a proteção integral, começando pela família, pelo Estado e para todos os cidadãos brasileiros. E no futebol eu trago muito essa questão da comissão técnica, dos gestores, de todos os colaboradores que estão fazendo parte desse processo de formação, que a formação não está somente dentro do campo, ela é muito além das 4 linhas. Então, eu vou dividir um pouquinho dessa experiência que eu tive como pioneira do serviço social nas categorias de base aqui em São Paulo. Quero agradecer essa oportunidade e falar que nós estamos na mesma sintonia aí, Brasil e Argentina, na formação de atletas. Muchas gracias, Silvana. Silvana trabajó, la conocí en el Santos de Brasil, en la pensión que tiene el club, y bueno, tiene una trayectoria extensa. Bueno, no sé si quedó algo pendiente o vamos. Una cosa breve, Diego, la verdad que yo no soy del campo de lo deportivo, pero me parece que es una actividad que ha sido clara, profunda, de apertura, con muchas puntas a abrir y a profundizar en esto del campo. Me parece de que por ejemplo, hubo más de 75 personas en algún momento, que para una actividad en una tardecita tiene que ser realmente algo que esté convocando y que esté siendo necesario de abordar y de profundizar. Así que me parece de que, además de la actividad que tenemos prevista en noviembre, que seguramente por lo que está comentando la colega de Brasil va a ser muy prometedora, también es posible de que sea muy interesante pensar en abrir por lo menos desde las herramientas que tenemos en la carrera, un equipo de investigación, un equipo que pueda abordar el tema para intercambiar materiales, para empezar a escribir
cosas que tengamos ganas de escribir, para poder juntar en algún lugar el material, como decía Gustavo, de lo que está reglamentado y no, digamos, ¿no? Empezar a reunir aportes para potenciarlos y para ponerlos en común. Así que me parece que es una muy buena actividad de apertura esta. Muy agradecidos desde la carrera por esta posibilidad de escucharnos. Bueno, yo quiero también aprovechar y agradecerle a Gustavo y a Claudia, fueron muy generosos y bueno, le estoy agradecido por eso. Y también convocar para el 21 de noviembre, que va a ser el segundo tiempo o el segundo encuentro, a las 18 horas, vamos a contar con Silvana Trevisan. Primero vamos a trabajar más exclusivo en las residencias, es decir, en las pensiones de fútbol, digamos, más abocado a este funcionamiento que se dan en estos espacios, con la experiencia, bueno, como hablábamos, de Silvana Trevisan y de Natalia Laciandare, que coordinó la pensión de Rosario Central, la Casa Club, así que bueno, también tiene una experiencia muy interesante y bueno, nos va a nutrir en esta construcción del campo de intervención. Así que bueno, saludo a todos y a todas y nos estamos viendo en noviembre, Soraya. Sí, sí, Gracias. y pasen la voz al resto de las personas que conozcan que le puede interesar el tema, así vamos sumando intereses, aportes y saberes. Y el video va a estar subido al canal de YouTube de la carrera de Trabajo Social de la UBA, así que también podemos después compartir con aquellas personas que no pudieron estar. Y para Bueno, todos los sí. estudiantes que están acá, vamos a ir por centros de práctica también en la UBA, en las pensiones que podamos gestionar para trabajar en conjunto. Bueno, gracias. Nos vemos. Muchas Adiós. gracias.